Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de oro. De Cassandra Clare. Capítulo 18. La oscuridad despierta. Los muertos descansan en sus sepulcros. Y, descomponiéndose mientras duermen, un sonido excitante, mitad sentido, mitad pensado, despierta en la oscuridad, exhalado de su cama gusanada de todas las cosas vivas. Y, mezclado con la quietud de la noche y el silencio del cielo, su horrible murmullo se siente inaudible. Percy Shelley. Un cementerio en una noche de verano. Leclade, Gloucestershire. Era ya la última hora de la tarde cuando James consiguió salir del instituto. Parecía que cada miembro del enclave que pasaba por la entrada quería interrogarlo acerca de los demonios Manticore. Por fin, se dirigió a Grosvenor Square, donde había quedado con el resto de los alegres compañeros. Después de entrar en casa de Matthew con su llave, James se detuvo un momento en la escalera que llevaba al sótano. Sabía que sus amigos estaban en el laboratorio, podía oír sus voces, que le llegaban amortiguadas, distinguía la charla de Christopher, el tono bajo y musical de Matthew. Podía sentir la presencia de este último, la cercanía de su parabatay, como un imán cuando entra en el campo de acción de otro. Se encontró a sus amigos sentados alrededor de una mesa de laboratorio de mármol. Por todas partes había instrumentos con los diseños más curiosos, un galvanómetro para medir las corrientes eléctricas, unas pesas de torsión y un planetario eléctrico de oro, bronce y plata, un regalo que Charlotte le había hecho a Henry hacía algunos años. Desperdigados por encima de la mesa y en lo alto de los armarios había docenas de microscopios diferentes, astrolabios y retortas. El revólver Colt Single Action en el que Christopher y Henry habían estado trabajando antes de que todo empezara, descansaba en una peana. Su placa de níquel gris marino estaba grabada con runas y una inscripción, Lucas 12:49. Christopher llevaba unas gafas protectoras de bronce apoyadas sobre el pelo, y vestía una camisa y unos pantalones tan quemados y manchados que ya solo le servían de ropa de trabajo. Matthew, por su parte, era todo lo contrario, vestido con un chaleco azul y dorado y unas polainas. A juego, se mantenía apartado de las llamas de los quemadores Bunsen, puestos a una temperatura tan alta que convertían la habitación en una isla tropical. Oscar dormitaba tranquilo enroscado a sus pies. ¿Qué hay, Kid? Saludó James. Intentando ver a qué temperatura se derriten los cazadores de sombras. Ya te digo, me está quedando el pelo fatal, comentó Matthew mientras se pasaba las manos por los oscuros mechones sudados. Creo que Christopher va muy bien encaminado en la búsqueda del antídoto. Yo lo ayudo con mis ingeniosas observaciones y mis inteligentes comentarios. Pues casi preferiría que me ayudaras con ese matraz, dijo Christopher señalándole uno en concreto. Matthew inclinó la cabeza. James cogió el matraz y se lo pasó a Christopher, que añadió unas gotas de su contenido al líquido que burbujeaba en la retorta que tenía ante él. Frunció el ceño. Me temo que no funciona. Sin ese ingrediente no creo que lo consiga. ¿Qué ingrediente?, preguntó James. Raíz de malos, una planta poco común. Se supone que los cazadores de sombras no podemos cultivarla porque los acuerdos lo prohíben. He estado buscando y le he pedido a Anna si puede conseguirme alguna en el mundo subterráneo, pero no hemos tenido suerte. ¿Por qué está prohibido cultivar una simple planta?, preguntó Matthew. Porque solo crece en terreno que haya sido regado con la sangre de mundanos asesinados, respondió Christopher. Tiene sentido, admitió Matthew. Vaya. Plantas de magia oscura, ¿no? James entrecerró los ojos, pensativo. Christopher,
¿podrías hacerme un dibujo de esa raíz? Claro, contestó el joven, como si fuera una petición de lo más normal. Sacó una libreta del bolsillo interior de la chaqueta y empezó a garabatear. El líquido en la retorta había empezado a volverse negro. James lo miró con preocupación. En el invernadero de Tatiana había algunas plantas prohibidas, explicó James. En su momento se lo dije a Charles y no pareció preocuparle mucho, pero Christopher le pasó el dibujo. Era una planta parecida a un tulipán con hojas blancas de borde afilado y raíz negra. Sí, exclamó James emocionado. La recuerdo. Había en el invernadero en Chiswick. Me llamó la atención porque las hojas parecen cuchillos. ¿Podríamos ir allí ahora? ¿Hay algún carruaje libre? Sí, contestó Matthew, tan emocionado como su amigo. Charles tiene una reunión, pero ha dejado el otro carruaje en los establos. Quítate las gafas, Christopher, es hora de hacer trabajo de campo. Christopher se quejó un poco. Vale, pero tengo que cambiarme. No me dejan salir con esta ropa. Primero apaga cualquier cosa que pueda hacer que la casa explote, sugirió Matthew mientras cogía a James del brazo. Te esperamos en el jardín delantero. James y Matthew salieron a toda velocidad, seguidos por Oscar, que ladraba emocionado, y se pararon un momento cuando llegaron a los escalones de la entrada para respirar aire puro. El cielo estaba cargado de nubes, un débil rayo de sol las atravesaba e iluminaba el camino que iba desde la entrada de los Fairchild hasta el muro del jardín delantero y la puerta que daba a la calle. Había estado lloviendo y la piedra aún estaba mojada. ¿Dónde está Thomas?, preguntó James mientras Matthew miraba hacia arriba para observar las nubes. Aunque no parecía que fuera a llover, tenían una energía como la que precedía a las tormentas. Igual que Matthew, pensó James. Patrullando con Anna, contestó Matthew. Recuerda que Thomas es el más viejo de nuestro grupo. Tiene asignado un día de patrulla. No sé hasta qué punto eres viejo con 18 años, dijo James. ¿Aún le quedan unos años antes de entrar en la senilidad? A veces me da la impresión de que le gusta las Tyre Carstairs. Lo cual indicaría que ya ha entrado en la senilidad. No estoy seguro de que le guste, opinó James, más bien me parece que le está dando una segunda oportunidad después de cómo se portó en el colegio. James interrumpió, y pensó en la expresión tensa y los ojos atemorizados que Alastair tenía en la biblioteca de la casa de Cornwall Gardens. Y quizá tenga razón. Tal vez todos nos merezcamos una segunda oportunidad. Pues yo creo que hay gente que no se la merece, opinó Matthew con un tono violento. Como alguna vez te pillé considerando la posibilidad de hacerte amigo de Alastair, James. ¿Qué harías?, preguntó este levantando una ceja. Pues tendría que contarte lo que me dijo Alastair el día que nos fuimos de la academia, respondió Matthew, y la verdad es que preferiría no hacerlo. Al menos, Cordelia no debería enterarse nunca. Ella lo quiere, y supongo que tiene derecho. Cordelia. Algo en la forma en la que Matthew pronunció su nombre hizo que James se volviera hacia él sorprendido. Quería decirle que si Alastair le había dicho algo tan horrible que pudiera hacer que Cordelia dejara de quererlo, Matthew no debería guardárselo para sí, pero no tuvo oportunidad. Christopher salió por la puerta con los guantes en la mano. Llevaba un sombrero ladeado y una bufanda verde que no pegaba con nada de su atuendo. ¿Dónde está el carruaje?, preguntó mientras bajaba los escalones. Estábamos esperándote, Christopher, no buscando un carruaje para ti, contestó James mientras atravesaban el jardín hasta los establos, donde un gran cobertizo cobijaba a los caballos de la cónsul y sus medios de transporte. Además, estoy seguro de que Darwin dijo algo sobre que andar era sano para los científicos. Christopher pareció indignado. Desde luego que Darwin nunca. La verja delantera traqueteó. James se dio la vuelta y vio unas sombras colgadas sobre ella. No
No eran sombras, eran demonios, harapientos y negros. Saltaban silenciosamente al suelo, uno tras otro, y avanzaban hacia los cazadores de sombras. Demonios, Cora, murmuró James. Matthew ya había sacado una daga y Christopher, un cuchillo serafín. Crepitó cuando dijo su nombre, igual que un radiómetro roto. James se sacó del cinturón un cuchillo arrojadizo, y al volverse comprobó que el camino de vuelta a la casa estaba ya cortado. Los demonios los estaban rodeando, igual que habían intentado rodear a Christopher en el puente. Esto no me gusta, se quejó Matthew, con los ojos ardiendo y los dientes apretados. No me gusta nada. A Christopher se le había caído el sombrero, que yacía empapado en el suelo de piedra mojado. Frustrado, le dio una patada. ¿James? ¿Y ahora qué? James oyó en su cabeza la voz de Cordelia, amable y segura de sí, eres el líder. Atravesamos el círculo de demonios en ese punto, dijo a toda velocidad mientras señalaba con la mano, y nos metemos en el cobertizo de los carruajes. Luego cerramos las puertas con una runa. Lo cual dota de un nuevo sentido a eso de, no moleste a los animales. Murmuró Matthew. Vale, vamos. Corrieron hacia el punto que James les había indicado mientras los cuchillos volaban de sus manos como flechas desde un arco. Y cada uno se hundía profundamente en la carne del demonio elegido como blanco. Los demonios Cora se escabulleron en medio de aullidos, y los chicos echaron a correr hacia las caballerizas pasando por el hueco que habían dejado los demonios, justo cuando sonaba el primer trueno en el cielo. Corrieron entre blancos hilos de niebla. James llegó el primero a la puerta de las caballerizas y la abrió de una patada, pero luego casi se derrumbó cuando un fuerte dolor lo atravesó. Se volvió y vio que un Cora había atrapado a Matthew y lo había derribado. Christopher luchaba con otra de las tenebrosas criaturas, y su cuchillo serafín describía chispeantes arcos de luz. James se atragantó, Matthew debía de haberse quedado sin aire. Salió corriendo hacia su parabatay mientras el Cora se acercaba al cuerpo tendido en el suelo. Un destello dorado se interpuso entre Matthew y la sombra y lanzó al Cora hacia atrás. Era Oscar. El labrador pasó a toda velocidad junto al demonio, se libró por muy poco de un terrible golpe de sus garras, y aterrizó al lado de Matthew. El Cora volvió a avanzar hacia el joven y el perro. Matthew abrazó a Oscar, el cachorrillo que James había salvado y le había regalado hacía ya tantos años, y lo cubrió con su cuerpo para protegerlo. James se volvió con un cuchillo en cada mano y los arrojó a la vez. Las hojas se hundieron hasta la empuñadura en el cráneo de la bestia. El Cora estalló en pedazos, y otro de los demonios soltó un chillido. Matthew se puso en pie y recogió su espada. James oyó cómo le gritaba a Oscar que volviera a casa, pero estaba claro que el perro sabía que había logrado una gran victoria y no tenía intención de retirarse. Gruñó cuando Christopher se detuvo a las puertas de las caballerizas, gritando a los otros para que lo siguieran. James lo miró. Christopher. Detrás del chico se alzó una sombra gigantesca, el demonio Cora más grande que James había visto. Christopher empezó a volverse, alzando su cuchillo serafín, pero ya era demasiado tarde. El Cora lo tenía cercado, casi como si quisiera estrecharlo en un abrazo, y tiraba de su cuerpo hacia él. El arma de Christopher salió despedida. Matthew corrió hacia su amigo, resbalando sobre el suelo mojado. James no pudo moverse, se había quedado sin cuchillos que lanzar, cogió el cuchillo serafín del cinturón, pero ya no había tiempo. La gigantesca garra del demonio le dio un zarpazo en el pecho a Christopher. El chico aulló de dolor y el demonio Cora lo derribó de un empujón. No. James emprendió una carrera en zigzag hacia el cuerpo caído de su amigo. Pero algo se lanzó en su dirección, oyó a Matthew gritar y vio un chalicar que partía por la mitad al Cora que se acercaba. James consiguió sacar su cuchillo serafín y se dirigió hacia el demonio que había herido a Kit. La criatura se volvió para mirarlo. Tenía unos ojos conscientes,
casi divertidos. Enseñó los dientes, y desapareció, igual que habían hecho los demonios Cora en el parque. Jamie, se han ido. Le gritó Matthew. Se han ido todos. La puerta de la verja se abrió de golpe con un sonido de metal y entró un carruaje en el jardín. Las puertas se abrieron y apareció Charles Fairchild. James se dio cuenta vagamente de que Alastair Carstairs iba con él y miraba alrededor con una expresión asombrada. Mientras James se arrodillaba al lado de Christopher, oyó a Charles que exigía saber qué estaba pasando. Matthew le gritó a Charles si estaba ciego. ¿Acaso no veía que Christopher estaba herido y tenía que ir a la ciudad silenciosa? Charles seguía preguntando qué había pasado con los demonios, a dónde se habían ido. Él había visto uno cuando cruzaron la puerta, pero ¿dónde estaban ahora? Ya lo llevo yo, se ofreció Alastair. Yo lo llevo a la ciudad silenciosa. Pero las palabras parecían llegar de algún lugar lejano, un lugar en el que James no estaba arrodillado en medio de la niebla y la humedad al lado de un Christopher que no se movía y cuyo pecho lucía las horribles líneas sangrientas de las garras del demonio. Un lugar donde Christopher no estaba quieto y callado, a pesar de que James le suplicaba que abriera los ojos. Un lugar donde la sangre de Christopher no se mezclaba con la lluvia sobre los adoquines y lo rodeaba de un charco de color escarlata. Un lugar mejor que ese. Cordelia había esperado poder hablar de nuevo con su hermano, pero se levantó tan tarde que para cuando Risa la había ayudado a vestirse y pudo bajar al piso de abajo, él ya se había ido. A pesar de que el sol de mediodía entraba por las ventanas, la casa parecía apagada y sin vida, y el tic-tac del reloj sonaba extrañamente alto mientras Cordelia desayunaba sus gachas de avena en el comedor. Le sabían a paja. No dejaba de recordar las palabras de Alastair la noche anterior: quería que tuvieras una infancia, algo que yo nunca tuve. Quería que fueras capaz de amar y respetar a tu padre, cosa que yo nunca pude hacer. Con un escalofrío de vergüenza, se dio cuenta de lo mal que había entendido a su madre y a su hermano. Había pensado que no daban la cara por su padre por cobardía y temor a la presión social. Se daba cuenta de que ellos sabían que era muy probable que Elías tuviera la culpa, que hubiera estado tan borracho que no hubiese considerado la seguridad de los suyos al mandarlos a una misión tan peligrosa. Había pensado que su madre quería casarla para librarla de la vergüenza de ser la hija de un hombre al que iban a juzgar en Idris. Ahora se daba cuenta de que el asunto era mucho más complicado. No era raro que Sona y Alastair hubieran visto con recelo sus intentos de salvar a su padre. Tenían miedo de que ella se enterara de la verdad. Sentía que la sangre se le helaba en las venas. Podían perderlo todo, absolutamente todo, pensó. Antes no había llegado a creérselo. Siempre pensó que la justicia prevalecería. Pero la justicia no era un asunto tan simple como ella creía. Se sobresaltó cuando Sona entró en el comedor. Su madre la miró con detenimiento antes de dirigirse a ella. Ese es uno de los vestidos que James te envió. Cordelia asintió. Llevaba un vestido de día de un rosa intenso que era parte del regalo que Anna le había mandado. Por un momento, su madre pareció encantada. Es un color precioso, le dijo. Lo cierto es que todos los vestidos son preciosos, y mucho más apropiados para ti que los que yo te había comprado. No. Cordelia se puso en pie, afectada. Kak Barsaram. Era una frase que, literalmente significaba, debería morir, la forma más extrema de pedir perdón. Soy una hija horrible. Sé que lo hiciste lo mejor que pudiste. Lo sé, mamán. Sé que solo intentabas protegerme. Sona se quedó muy sorprendida. Por el ángel, hija. Solo son vestidos, Laila. Sonrió. Si quieres puedes compensarme ayudándome con la casa. Como una buena hija. Ya me he aliado, como siempre, pensó Cordelia, pero agradeció enormemente la distracción. Todavía tenían que seguir desempaquetando, y había que decidir dónde colocar ciertas piezas de alfarería de Isfahán,
o cuál sería el mejor sitio para las alfombras tabriz. Mientras Cordelia miraba a su madre ir de un lado a otro, claramente en su elemento, sintió que se le acumulaban las preguntas. ¿Lo sabías cuando te casaste con él, Maman? ¿Te enteraste en un momento concreto, o fuiste dándote cuenta poco a poco? Todas esas veces que le decías que deberíais ir a la Basilias, ¿era porque creías que le curarían su alcoholismo? ¿Te dolió que él se negara a ir? ¿Aún lo amas? Sona dio un paso atrás para admirar una pequeña colección de miniaturas enmarcadas que estaban al lado de la escalera. Quedan bien aquí, ¿no? ¿O estarían mejor en la otra habitación? No, aquí mucho mejor, contestó Cordelia, que no tenía ni idea de a qué otra habitación se refería su madre. Sona se dio la vuelta, con una mano posada en la parte baja de la espalda. ¿Te has fijado en...? Empezó, pero de pronto se interrumpió. Se apoyó en la pared, y Cordelia fue rápidamente hacia ella, preocupada. ¿Estás bien? Pareces cansada. Sona dejó escapar un suspiro. Estoy perfectamente bien, Cordelia. Se enderezó y dejó las manos planeando en el aire, como si no supiera qué hacer con ellas. Era un gesto que hacía solo cuando estaba muy nerviosa. Pero, estoy embarazada. ¿Qué? Sona forzó una pequeña sonrisa. Vas a tener un hermanito o una hermanita, Laila. En unos pocos meses. Cordelia quería abrazarla, pero estaba aterrorizada. Su madre tenía 42 años, una edad avanzada para dar a luz. Por primera vez en su vida, su imponente madre le pareció frágil. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 3 meses, contestó Sona. Alastair también lo sabe. ¿Y tu padre? Cordelia tragó saliva. Pero a mí no me lo dijiste. Laila Joón. Su madre se le acercó. No quería que te preocuparas por tu familia más de lo que ya lo estabas. Sé que has estado intentando, se interrumpió y apartó un mechón de pelo de la cara de su hija. Sabes que no tienes que casarte, si no quieres hacerlo, le dijo casi en un susurro. Nos las arreglaremos, cariño, como siempre. Cordelia besó la palma de la pequeña mano de su madre, marcada por muchas cicatrices antiguas, de la lejana época en la que había luchado contra demonios. Chesmet Rosan, Madar Joon, le susurró. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Gracias, cariño. De pronto, sonó un fuerte golpe en la puerta principal. Cordelia y su madre se miraron sorprendidas antes de dirigirse a la entrada. Risa ya había ido a abrir, y vieron, en el escalón de la entrada, al desaliñado chico de los periódicos al que Matthew había dado su mochila fuera del piso de Gast. Uno de los irregulares, recordó Cordelia, los niños subterráneos que trabajaban desde el Devil's Tavern y hacían recados para James y los otros. Tengo un mensaje para la señorita Cordelia Carstairs, anunció, con un papel plegado en la mano. Soy yo, dijo Cordelia. ¿Tengo que pagarte? No, contestó el niño con una mirada vivaz. El señor Matthew Fairchild ya me ha pagado. Ahí te va. Le entregó el mensaje y bajó los escalones silbando. Risa cerró la puerta, mientras miraba a Cordelia con aire extrañado. ¿Por qué le mandaría a Matthew una nota así? Se preguntó Cordelia mientras abría el pliego de papel. ¿Qué podía ser tan urgente? Cordelia vio la nota. Eran solo unas pocas palabras, pero resaltaban con una llamativa tinta negra. Ven enseguida al Devil's Tavern. Ha habido un ataque. Christopher está herido de gravedad. James. ¿Cordelia? Sona se había acercado al vestíbulo. ¿Qué pasa? Cordelia le entregó la nota a su madre con manos temblorosas. Sona la leyó a toda velocidad y luego se la devolvió a su hija. Vete, tienes que estar con tus amigos. A Cordelia la invadió el alivio.
Hizo amago de ir al piso de arriba por sus cosas, pero se detuvo. Debería llevar el traje de combate, dijo, pero sigue mojado por lo del río. Sona le sonrió, era una sonrisa preocupada, la de muchos padres cazadores de sombras que, a lo largo de los tiempos, han visto a sus hijos salir por la noche, con sus cuchillos bendecidos por ángeles, mientras sabían que era posible que no regresaran nunca. Laila, mi niña. Puedes ponerte el mío. Cordelia subió a toda velocidad la escalera del interior del Davis Tavern e irrumpió en los aposentos de los alegres compañeros. Era última hora de la tarde y la luz de la puesta de sol se filtraba por la ventana que daba al oeste y esparcía sus dorados rayos sobre el pequeño y desordenado espacio y sus ocupantes. Matthew estaba despatarrado en el sofá y Lucie, en un desvencijado sillón. La chica alzó la mirada y sonrió cuando vio a Cordelia, pero tenía los ojos rojos. James estaba de pie, se apoyaba en la pared al lado de la ventana y sus ojeras estaban muy marcadas. Los tres cazadores de sombras iban vestidos con el traje de combate. ¿Qué ha pasado?, preguntó Cordelia mientras recuperaba el aliento. Yo. ¿Qué puedo hacer? Matthew la miró. Estábamos en mi casa, trabajando en el laboratorio de mi padre, dijo con voz ronca, y ellos, los demonios Cora, estaban esperándonos cuando salimos. Tendríamos que haber estado preparados, se lamentó James. Abría y cerraba la mano derecha, como si quisiera estrujar algo en ella. Tendríamos que haberlo sabido. Íbamos corriendo hacia el carruaje, y nos atacaron delante de casa. Uno de ellos le dio un zarpazo a Christopher en el pecho. Christopher. Cordelia rememoró su brillante sonrisa, sus gafitas, la voz emocionada y ansiosa, mientras les explicaba cosas nuevas de ciencia o de cazadores de sombras. Lo siento muchísimo, murmuró. Está enfermo. ¿Qué podemos hacer? Cuando lo llevaron a la ciudad silenciosa ya le había subido la fiebre. Dijo Matthew con preocupación. Os llamamos a ti y a Lucie lo antes que pudimos y... De pronto oyeron unas pisadas en la escalera. La puerta se abrió y Thomas entró a toda velocidad. Se tapaba con un largo abrigo de invierno. Pero Cordelia vio que debajo llevaba el traje de combate. Perdonad, se disculpó, casi sin aliento. Estaba patrullando con Anna. No he recibido vuestro mensaje hasta que llegamos a casa del tío Gabriel. Todos querían ir a la ciudad silenciosa, claro, pero vino el hermano Inoki. Bueno, dijo que no podía ser. Thomas se dejó caer sobre una silla y ocultó la cara en las manos. Todo el mundo está histérico. Anna quería ir a pedirle a Magnus que nos ayudara poniendo más guardias alrededor de la casa. La tía Cecily casi se vuelve loca al pensar en dejarla salir de casa, pero lo hizo. Llegaron el tío Willy y la tía Tessa, claro, pero yo no era capaz de quedarme allí, sintiendo que los molestaba, que me entrometía en un asunto tan... Ni molestas ni te entrometes, Thomas, le aseguró Matthew, eres de la familia. Tanto allí como aquí. La puerta se abrió de nuevo y entró Pali con una botella y unos cuantos vasos un poco descascarillados. Los puso en la mesa, le echó a Thomas una mirada preocupada, y se fue sin decir una palabra. Matthew se levantó, cogió la botella y sirvió su contenido en los vasos, con la gracia de quien está muy acostumbrado a hacerlo. Por primera vez, Cordelia vio a Thomas coger uno y bebérselo de un trago. James le dio la vuelta a una de las sillas y se sentó, con los brazos apoyados sobre el respaldo y las largas piernas enganchadas a las patas delanteras. Tom, dijo con una mirada brillante, tenemos que conseguir el antídoto contra el veneno del Manticore. Creo que tú puedes lograrlo. Thomas se atragantó, tosió y empezó a escupir mientras Matthew le cogía el vaso y lo volvía a poner sobre la mesa. No puedo, contestó cuando recuperó el aliento. Sin Christopher no puedo. Claro que puedes, lo contradijo James.
Lo has hecho todo con él. ¿Has estado con él en el laboratorio todo el tiempo desde que Bárbara murió? Por supuesto que sabes cómo hacerlo. Thomas se quedó en silencio durante un largo rato. James no se movió. Tenía la vista fija en sus amigos, con una mirada que Cordelia no sabía cómo describir, una intensidad reposada, mezclada con una convicción inamovible. Este era James en su máximo esplendor, pensó. Su fe en sus amigos era inquebrantable, era como una fuerza y todo la compartían. Tal vez, concedió Thomas finalmente. Pero nos sigue faltando un ingrediente. Sin él, el antídoto no funcionará, y Kit dijo que era imposible de encontrar. Raíz de malos, apuntó Matthew. Sabemos dónde hay, y dónde conseguirla. Todo lo que tenemos que hacer es ir hasta la casa de Chiswick. Al invernadero. ¿La casa de mi abuelo? Preguntó Thomas con incredulidad. Se pasó los dedos por el pelo castaño. Por fin Benedict Lightwood será responsable de algo útil, declaró Matthew. Si salimos ahora, podemos estar allí en media hora. Espera, dijo Thomas mientras se ponía en pie. James, casi se me olvida. Neddy me ha dado esto. Le entregó a su amigo una hoja doblada de pergamino con el nombre de James escrito en una cuidadosa caligrafía. James la desdobló y se puso de pie con tan violenta rapidez que casi tiró la silla al suelo. ¿Qué pasa?, preguntó Cordelia. ¿James? Mientras él le pasaba la nota, Cordelia vio a Matthew mirándolos pensativo. Cordelia leyó la nota. Ven a la ciudad silenciosa. Te veo en la enfermería. No reveles tu presencia a ninguno de los otros hermanos. Te lo explico todo cuando llegues. Por favor, date prisa. Y.M. Cordelia se la pasó a Lucy sin decir una palabra. James iba de un lado a otro con las manos en los bolsillos. Si James dice que tengo que ir, es que tengo que ir, decidió, mientras Matthew y Thomas leían la nota. Los demás, id a Chiswick. No, se opuso Matthew. Había echado la mano a la petaca del bolsillo con un gesto casi inconsciente, pero enseguida la apartó. Los dedos le temblaban un poco, pero su voz era animosa. A donde tú vayas, yo iré, James. Incluso al aburrido suburbio de Highgate. Jem, pensó Cordelia. Tenía que hablar con él sobre su padre. No había otra persona con la que poder compartir lo que Alastair le había contado. Era el único al que podía decirle que había cambiado de idea. Primo Jem, tengo que decirte algo sobre mi padre. Creo que tiene que ir a la Basilias. Creo que no debe regresar de Idris. Creo que necesito tu ayuda. Respiró hondo. Yo también iré. Tengo que ver a Jem. A menos que, se volvió hacia Lucy. Si prefieres que te acompañe a Chiswick, puedo. Tonterías, repuso Lucy con una mirada de simpatía. Todo lo que hay que hacer es coger una planta, y yo conozco la casa y los campos, sé. Cayó al ver la seria mirada de James y añadió rápidamente, no es porque me haya colado allí y haya estado espiando, por supuesto que no he hecho eso. Toma, si tú podéis llevaros mi carruaje, ofreció Matthew. Está abajo. Y el resto podemos coger un cabriolé, dijo Cordelia. ¿Qué entrada a la ciudad silenciosa queda más cerca? La del cementerio Highgate, contestó James, que ya estaba colocándose su cinturón de armas, mientras los otros cogían también las chaquetas de combate, los cinturones y los cuchillos. Hay un buen trecho. Tendremos que darnos prisa. No hay tiempo que perder. No hubo nada que detuviera a Cordelia y a los demás hasta su llegada a Highgate, donde las estrechas callejuelas bullían con el tráfico de la tarde. El conductor del cabriolé se negó a meterse en el embotellamiento y los dejó delante de un pub en Salisbury Road. James le pidió a Cordelia y a Matthew que esperaran mientras él iba a buscar la entrada de la ciudad silenciosa. Cambiaba de ubicación a menudo dentro de los límites del cementerio,
según le había contado a Cordelia durante el trayecto, y dependiendo del día podía estar en un lugar o en otro. Matthew miró el pub con expresión de deseo, pero enseguida se distrajo al ver una gran lápida de piedra en la intersección entre Gate Hill y Salisbury Road. Estaba rodeada de barrotes de hierro y tenía una inscripción en la que podía leerse: 3 veces alcalde de Londres. Date la vuelta, Whittington, 3 veces alcalde de la ciudad de Londres, recitó Matthew con un gesto dramático. Aquí es donde se supone que ocurrió todo, aquí oyó las campanas de Bow, me refiero. Cordelia asintió. Había oído la historia muchas veces cuando era pequeña. Richard Whittington era un niño mundano que se fue de Londres con su gato para hacer fortuna en algún otro lugar, pero oyó las campanadas de ese temer y leo que le decían que, si volvía, obtendría la gloria. Y así sucedió, llegó a ser alcalde de Londres 3 veces. Cordelia no estaba segura de qué era lo que había pasado con el gato. Todas las historias podían ser ciertas, pensó, pero sería tremendamente bonito que ella tuviera a su disposición unas señales tan claras. Matthew sacó del bolsillo su petaca plateada y empezó a abrirla. Aunque llevaba el traje de combate, no renunciaba a sus polainas azules. Cordelia se limitó a mirarlo mientras él echaba la cabeza hacia atrás para beber un trago. Luego volvió a taparla. Valor holandés, dijo el chico. ¿Qué son los holandeses, en especial valientes o solo especialmente borrachos? Repuso ella con un tono más duro de lo que había pretendido. Un poco de las dos cosas, imagino. Su tono fue normal, pero guardó la petaca. ¿Sabías que el gato de Whittington pudo no haber existido? Una ficción total, dicen. ¿Es relevante que tuviera o no tuviera el gato? La verdad siempre es relevante, contestó Matthew. No, si hablamos de historias de ficción, matizó Cordelia. Lo importante de las historias no es que sean objetivamente ciertas, sino que su mensaje sea más verdad incluso que la realidad. Los que se mofan de la ficción, lo hacen porque les da miedo la verdad. Más que verlo, sintió como Matthew se volvía para mirarla bajo una luz que iba disminuyendo. James es mi parabatay, dijo con voz ronca. Y lo quiero. Lo único que jamás he entendido de él son sus sentimientos por Grace Blackthorne. Llevo mucho tiempo deseando que quisiera a otra persona, y, sin embargo, cuando lo vi contigo en la sala de los susurros, no me gustó nada. Cordelia no había esperado tal franqueza. ¿Qué quieres decir? Bueno, no sé si él está seguro de lo que siente, contestó Matthew. Supongo que me preocupa que te pueda hacer daño. Pero él es tu parabatay, replicó Cordelia, ¿por qué iba a importarte que sea yo la que salga herida? Matthew levantó la cabeza y miró al cielo de la tarde, que se oscurecía por momentos. Tenía las pestañas varios tonos más oscuras que el pelo. No lo sé, contestó él, pero lo cierto es que sí me importa. Cordelia deseó estar hablando de cualquier otra cosa. No te preocupes. Alastair también me advirtió sobre James, justo ayer. Estoy más que advertida. La expresión de Matthew se endureció. Siempre he dicho que el día que tenga algo bueno que decir de Alastair, será porque estoy en el infierno. ¿Tan mal se portó con James en el colegio? Matthew se volvió hacia ella y la expresión de su cara la sorprendió. Estaba furioso. Fue más que eso. James salió de repente de las sombras, con el pelo alborotado, y se dirigió hacia ellos. He encontrado la entrada. Tenemos que darnos prisa. Fueron hacia el cementerio y cruzaron las altas verjas de entrada. Había cipreses oscuros que se cernían sobre ellos, y las ramas más altas bloqueaban las últimas luces de la tarde. En la sombra que se creaba, se alzaban elaborados monumentos dedicados a los muertos. Grandes mausoleos y obeliscos egipcios se mezclaban con columnas de granito rotas, que simbolizaban la fugacidad de la vida.
Había bustos labrados en relojes de arena alados, urnas griegas y hermosas mujeres de pelo ondulado. Y, por supuesto, por todas partes se podían ver ángeles de piedra, gorditos y con expresión sentimental, con dulces caras de niño. Que poco sabían los mundanos sobre los ángeles, pensó Cordelia mientras seguía el sendero lleno de ramitas por el que avanzaba James. Que poco entendían lo terrible que era su poder. James torció hacia una de las avenidas grises y se encontraron en un espacio abierto que parecía estar en pleno bosque, con el entramado de hojas sobre ellos tan tupido que la poca luz que se filtraba tenía un color verde. En el centro del claro había la estatua de un ángel, pero este no era un querubín. Era la figura de mármol de un hombre bello de gran estatura. Tenía una armadura labrada. Sostenía una espada en una mano extendida en la cual estaban grabadas las palabras Quisut Deus, y su cabeza estaba levantada hacia el cielo, como si lo estuviera increpando. James se paró ante la estatua y levantó la mano en la que llevaba la sortija gerondel con su dibujo de pájaros. «¿Quisut Deus?», dijo. «¿Quién es igual a Dios?», pregunta el ángel. La respuesta es, nadie. Nadie es igual a Dios. Los ojos del ángel de piedra se abrieron, completamente negros, cargados de una intensa oscuridad silenciosa. Luego, con un chirrido, se desplazó y dejó a la vista un gran pozo abierto en la tierra y una escalera que descendía hacia su interior. James encendió su luz mágica mientras bajaban por la escalera camino de la sombría oscuridad. Los hermanos silenciosos, puesto que vivían con los ojos cosidos, no veían de la misma forma que un cazador de sombras, así que no necesitaban luz. La blanca luz mágica brillaba entre los dedos de James y proyectaba rayas luminosas en las paredes. Cuando llegaron al final de la escalera, James cogió el brazo de Cordelia y la ayudó a agacharse para pasar por un arco bajo los escalones. Matthew lo siguió un momento después. James hizo pantalla con la mano sobre la luz para atenuar la iluminación. Los tres observaron en silencio a un grupo de hermanos silenciosos, que, con sus hábitos de pergamino rozando el suelo, pasaron frente a ellos y se fueron a través de otro arco. Jem dijo que no nos presentáramos ante los otros hermanos, susurró James. La enfermería está en el ala más alejada de las estrellas parlantes. Tenemos que movernos deprisa y sin hacer ruido. Cordelia y Matthew asintieron. Un momento después estaban cruzando una enorme sala llena de arcos de piedra con formas ovaladas. Las piedras semipreciosas se alternaban con el mármol, ojo de tigre, jade, malaquita. Tras los arcos se amontonaban los mausoleos, muchos con apellidos grabados en ellos: Ravenscar, Crosskill, Ovelace. Llegaron a una gran plaza cuyo suelo de mosaico mostraba un diseño de estrellas refulgentes. En una pared, a gran altura, colgaba una enorme espada de plata, cuya guarda estaba labrada con la forma de unas alas de ángel. La espada mortal. A Cordelia le dio un vuelco el corazón. La espada que su padre había sostenido y que no había podido obligarlo a decir una verdad que no recordaba. Atravesaron la plaza y entraron en un amplio espacio con el suelo hecho de losa sin desbastar. Un par de puertas de madera llevaban en una dirección, un gran arco, en otra. Las puertas tenían runas de muerte, paz y silencio. Atrás, susurró Matthew de repente mientras apartaba a sus amigos y los devolvía a la zona de sombras. Cordelia se quedó paralizada mientras un hermano silencioso pasaba a su lado y subía por una escalera cercana. Con un gesto de asentimiento, James salió de nuevo de la oscuridad, seguido de Matthew y Cordelia. Pasaron bajo el arco y fueron a dar a otra enorme sala con un techo de piedra abovedado cruzado por vigas de madera. Las paredes estaban desnudas, y por toda la estancia había hileras de camas, cada una con una figura inmóvil tendida en ella. Cordelia supuso que allí habría unas 30 personas enfermas. Jóvenes y viejos, mujeres y hombres, yacían allí tan silenciosos e inmóviles como si ya estuvieran muertos. La sala estaba en completo silencio. En silencio, y vacía. Cordelia se mordió el labio. ¿Dónde está Jem?
Pero los ojos de Matthew habían reconocido a alguien. Christopher, dijo, y salió lanzado hacia su amigo, seguido por James. Cordelia fue tras ellos más despacio, pues no quería inmiscuirse. Matthew se agachó al lado de una estrecha cama de hierro, James se acercó a la cabecera y se inclinó sobre Christopher. Le habían quitado la camisa. Su estrecho pecho estaba rodeado por docenas de vendajes blancos, algunos de los cuales ya estaban empapados de sangre y formaban un parche de color escarlata. Sobre su corazón. No llevaba las gafas puestas y sus ojos parecían hundidos en las cuencas, rodeados de oscuras sombras púrpuras. Bajo la piel se le transparentaba una red de venas negras como corales. Matthew, pronunció con voz ronca y temblorosa, Jamie. James tendió una mano para tocarle el hombro, y Christopher lo cogió de la muñeca. Tenía los dedos agarrotados y tironeaba el puño de la chaqueta de su amigo. Dile a Thomas, susurró, que puede acabar el antídoto sin mí. Solo necesita la raíz. Díselo. Matthew estaba callado, parecía transido de dolor. Thomas ya lo sabe, le contestó James. Ahora mismo está con Lucy recogiendo la raíz. Va a prepararlo, Kit. Cordelia se aclaró la garganta, aunque sabía que la voz le saldría rota igualmente. Christopher, susurró, ¿Jem ha estado aquí? El chico le sonrió con dulzura. James Carstairs, dijo. Jem. Cordelia miró a James, nerviosa, pero este asintió con la cabeza, animándola. Sí, contestó ella. James Carstairs, mi primo. James, susurró Christopher, y entonces la persona que yacía tendida en la cama de al lado repitió el nombre. James, susurró Pierce Wentworth. James. Y luego, la siguiente persona en la siguiente cama. James. Matthew se puso en pie. ¿Qué es todo esto? Los ojos de color púrpura de Christopher se abrieron desmesurados y apretó con más fuerza la muñeca de su amigo mientras lo acercaba así. Tenía la cara a escasos milímetros de la de James. Sal de aquí. Tienes que irte ya. Márchate. James, no lo entiendes. Es por ti. Siempre ha sido por ti. ¿Qué quiere decir eso? Quiso saber Matthew mientras más y más voces se unían al cántico. James. 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 Matthew cogió a James por la manga de la chaqueta y lo soltó de Christopher, que lo liberó de mala gana. Cordelia llevó la mano a la empuñadura de Cortana. ¿Qué es lo que está pasando? Preguntó. Christopher. Uno a uno, los enfermos se iban incorporando para quedarse sentados, aunque no parecía que lo hicieran por voluntad propia. Parecían marionetas que alguien movía mediante cuerdas, las cabezas caídas hacia un lado, los brazos, muertos y lacios. Tenían los ojos muy abiertos y brillaban blancos en la penumbra de la habitación. Cordelia vio con horror que esa blancura estaba surcada de venas negras. James Gerondel, pronunció la voz de Ariadne Bristock. Estaba sentada en el borde de su estrecha cama, con el cuerpo doblado hacia adelante. Su voz era quebrada y carente de emoción. James Gerondale, ha sido convocado. ¿Por quién? Gritó Matthew. ¿Quién lo está convocando? El príncipe, contestó Ariadne, el señor de los ladrones. Solo él puede detener las muertes. Solo él puede expulsar al mandicor, aquel que trae el veneno. Ahora tú llevas la marca, Gerondale. Tu sangre puede abrir el portal. Tomó aire de forma profunda y repentina. No tienes otra opción. James dio un paso en dirección a ella, separándose de Matthew. ¿Qué portal? Ariadne. Cordelia alzó un brazo para detenerlo. Esto no es Ariadne. ¿Qué está pasando aquí? Todos se volvieron. Era Jem, que había entrado en la sala con un remolino de hábitos, llevaba el bastón de roble en la mano.
A pesar de la quietud de su cara, Cordelia pudo sentir que estaba furioso. Lo irradiaban las palabras que explotaban en su mente. ¿Qué hacéis aquí vosotros tres? He recibido tu mensaje, contestó James. Me dijiste que viniera. Yo no te he enviado ningún mensaje, repuso Jem. Sí, sí que lo hiciste, protestó Cordelia indignada. Lo vimos todos. Nuestro Señor envió el mensaje, intervino Ariadne. Te espera en las sombras. Él sigue controlándolo todo. Jem sacudió la cabeza. La capucha se le cayó hacia atrás y Cordelia pudo ver el mechón blanco en su pelo negro. La maldad está trabajando aquí, dijo Jem. Levantó el bastón y Cordelia vio las letras WH grabadas en el mango. Todos los enfermos salmodiaban el nombre de James, y sus voces se alzaban en un murmullo difuso. Jem bajó el bastón y el ruido de la madera al golpear con el suelo de piedra retumbó en sus oídos. El cántico se detuvo y los enfermos se quedaron inmóviles. Jem se volvió hacia Cordelia y los chicos. Alguna fuerza oscura os ha traído aquí, avisó Jem. Huid. Me temo que estáis en peligro. Ellos salieron corriendo. La huida de la ciudad silenciosa era un recuerdo borroso para Cordelia. James iba primero, con la luz mágica en la mano para iluminar el camino mientras esquivaban a varios hermanos silenciosos. Ella y Matthew iban detrás. En pocos segundos los tres habían alcanzado la última escalera que los llevaba hacia afuera. De repente, Matthew soltó un grito ahogado. Se tambaleó y chocó contra la pared de piedra como si lo hubieran empujado. Cordelia lo cogió del brazo. «Matthew, ¿qué te pasa?» James, susurró, con la cara más blanca que el papel. A James le pasa algo, algo muy malo. Cordelia miró hacia los escalones. James ya estaba saliendo. No debía de haberse dado cuenta de que ellos ya no lo seguían. Matthew, James está bien. Ya está fuera de la ciudad. Matthew se incorporó apartándose del muro. Tenemos que darnos prisa, fue todo lo que dijo. Y comenzó a correr otra vez. Subieron los escalones que faltaban y salieron. James no estaba esperándolos. Matthew Cagg. Se fue por aquí, indicó, y la llevó a través de un estrecho sendero entre los árboles. La oscuridad, casi completa, se cernía ya sobre el entramado de hojas, pero Matthew parecía saber bien hacia dónde se dirigía. Salieron a un bosquecillo sombrío lleno de tumbas, el cielo sobre ellos tenía el azul oscuro del crepúsculo tardío. James estaba allí, quieto como una estatua. La estatua de un príncipe oscuro, todo de negro, con el pelo como las plumas de un cuervo. Estaba quitándose la chaqueta, lo cual resultaba desconcertante, ya que el frío del atardecer iba en aumento. No miraba a Matthew ni a Cordelia, sino algo en la distancia. Su expresión era descarnada, los ojos rodeados de oscuridad. Preocupada, Cordelia se dio cuenta de que parecía enfermo. Parecía, tal y como había dicho Matthew, que le pasaba algo, algo muy malo. Matthew hizo altavoz con las manos. James. Este se volvió despacio y dejó caer la chaqueta al suelo. Se movía de forma mecánica, como un autómata. La inquietud de Cordelia aumentó. Fue hacia James, despacio, como si se aproximara a un cervatillo asustado en el bosque. Él la miró con los dorados ojos inquietos, tenía las mejillas encendidas, con un rubor de enfermo. Cordelia oyó a Matthew jurar por lo bajo. «James», preguntó ella, «¿qué te pasa?» Él se remangó la camisa. En la parte interna de la muñeca, justo por encima de donde acabaría el puño de la manga, había 4 marcas pequeñas y sangrientas, rodeadas de un trazado de venas que empezaban a oscurecerse. Marcas de uñas. «Christopher», dijo James,
Y Cordelia recordó horrorizada cómo su amigo había agarrado a James en la enfermería, apretándole la muñeca. Sé que no lo ha hecho adrede. La boca se le torció en una sonrisa dolorida. Que nadie se lo diga. Le haríamos mucho daño. Oh, James, no. Por favor, no. Cordelia pensó en Oliver Hayward, muerto porque Bárbara lo había arañado en sus últimos momentos de agonía. James, no. Tenemos que volver a la ciudad silenciosa, decidió Matthew con voz temblorosa. Tenemos que hacer que te vea Jem. No, susurró Cordelia, allí James no estará seguro. Si fuéramos al instituto, o lleváramos allí a Jem. De ninguna manera, se opuso James, muy tranquilo. Yo no voy a ningún sitio. Al menos, a ningún sitio de Londres. Madre mía, está delirando, dijo Matthew con un gruñido. Pero Cordelia no estaba de acuerdo. James, le preguntó en voz baja, ¿qué ves? Él levantó la mano y señaló. Allí. Entre aquellos dos árboles. Y tenía razón, porque de repente Cordelia, y también Matthew, pudieron ver lo que James llevaba mirando todo este rato. Entre dos cedros había un gran arco. Parecía hecho de luz negra y se curvaba con florituras góticas, como si formara parte del cementerio, aunque Cordelia sabía que no era así. A través del arco se veía un atisbo del remolino de caos negro, como si estuvieran mirando a través de un portal a la inmensidad del negro espacio. Un portal, afirmó Matthew muy despacio. Lo que ha dicho Ariadne, susurró Cordelia. James, tu sangre. Negó con la cabeza. No. Sea lo que sea, no lo hagas. Hay algo malo en todo esto. Pero James se limitó a darse la vuelta y encaminarse hacia el arco. Estiró un brazo hacia él, el que tenía las heridas causadas por las uñas de Christopher, y cerró la mano en un puño. Los músculos del brazo se le hincharon y la sangre emanó de los cortes de las muñecas, parecían superficiales, pero gruesas gotas rojas brotaron de ellos y cayeron al suelo. La imagen al otro lado del arco pareció solidificarse y hacerse más clara, y Cordelia pudo ver el mundo que ya había atisbado en el puente, un lugar de tierra y cielos cenicientos, y árboles como huesos deformados. James, lo llamó Matthew mientras acortaba la distancia entre ambos. Detente. Tengo que hacerlo. James bajó el brazo sangrante. Tenía los ojos febriles, aunque Cordelia no sabía si era por la determinación o por el veneno que le inundaba las venas. Matt. No deberías tocarme. No es seguro. Matthew, que iba a coger a James, se detuvo de golpe y abrió los brazos con desesperación. James, suplicó. ¿Es por eso por lo que estás yendo? Preguntó Cordelia. Notó cómo se le formaba un nudo en la garganta. Quería romper algo, coger a Cortana y golpear su hoja contra las tumbas de granito. ¿Por qué crees que te vas a morir? Thomas y Lucy están cogiendo la raíz de Malos ahora mismo. Podríamos tener el antídoto en días. En horas. No es eso. James negó con la cabeza. Esté infectado o no, tengo que ir, y vosotros tendréis que permitírmelo. ¿Por qué? Inquirió Matthew. Dinos por qué, James. Porque Christopher tenía razón, contestó James, y Ariane también. Esto solo se detendrá cuando yo atraviese el portal. Esto es por mí. Siempre ha sido por mí. No tengo elección.